No creía, algunos erujanos decían que iba a venir tanta gente a General Rodríguez, y sin embargo tenemos el salón casi completo. Bueno, es un placer que los expositores de la FIP se hayan llegado hasta General Rodríguez para explicar lo que es el pacto fiscal, la regularización de deudas y de activos, la importancia de ese tema. Como comentario es lo de siempre, perdón, voy a empezar con una pequeña queja, van a seguir ellos, pero nosotros que somos los intermediarios, los contadores, siempre tenemos poco tiempo, pero el tiempo también, que no es responsabilidad por supuesto de la FIP, porque es un régimen complejo y que realmente se atrasó mucho fue el Poder Legislativo. Entonces tenemos poco tiempo para tomar toda una serie de decisiones e interpretar un sistema nuevo, porque esto es absolutamente nuevo. Si bien hay antecedentes de blanqueo en el año 2009, 2016, es algo nuevo, es algo distinto. No es ganancia que hace 90 años. Entonces, nosotros pensamos en la comisión invitar también a no solo profesionales en ciencias económicas, sino otros profesionales que incluso arquitectos y constructores, etcétera, van a tener que quizás participar, sino también empresarios, porque son los que realmente tienen que estar al tanto de la contingencia, la decisión sobre la contingencia. Porque no es que se lo tenemos que decir los contadores qué es lo que el empresario tiene que hacer. No, el empresario tiene que saber a qué atenerse. Entonces, ese es el punto de por qué queríamos que vinieran los empresarios, y además para que nosotros creemos que es conveniente que exista una vinculación entre el organismo fiscal y los contribuyentes. Bueno, en esta charla nos acompañan autoridades de la FIP, sin perjuicio de los expositores. Como autoridades de la FIP está presente el señor Guillermo Litardo, jefe de la Receptoría General Rodríguez. Está presente la contadora Marina Muchetti, que también va a exponer, que es jefe de recaudación de la agencia Luján. A mi derecha está el contador Javier Mancusi, que es jefe de la división capacitación de toda la regional, de la división general de la dirección regional Mercedes. Se encuentra la contadora María Fernanda Parra, instructora de capacitación de la FIP, de la División Regional Mercedes. Asimismo, se encuentran funcionarios como es Mariana y alguien más que tanto nos han colaborado para poder armar este evento. Bueno, sin más, los dejo a los expositores. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Me toca a mí comentar los aspectos técnicos legales del régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de la seguridad social. Y luego la contadora Marina Muchetti va a hacer algunos comentarios acerca de la implementación operativa. Este régimen, para enfocarlo dentro de la ley, está en el título 1 de la ley 27743 y es la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan regularizar las obligaciones tributarias que tienen con el fisco, ya sean de índoles tributarias, de origen, de la seguridad social y aduaneras. El tema es que abarca
universo, digamos, muy amplio de contribuyentes y responsables. ¿Y cuál es, digamos, el beneficio de la adhesión a este régimen? Es el tema de la condonación, fundamentalmente. Yo sé que ustedes están habituados a regímenes de facilidades de pago, hay permanentes, ha habido una anterior moratoria, comentábamos al inicio de la ley de solidaridad a fines del 2019, en realidad era un plan de pago, pero este es un régimen que tiene todas las características de una moratoria. Y esto se da en cuanto a los efectos. El primer efecto, que hay una condonación de los accesorios muy importante, con porcentajes muy importantes, y el segundo es la liberación de sanciones, ¿sí?, que recaigan sobre esas obligaciones. Algo muy importante, ya que hablamos de obligaciones, es tomar en cuenta la fecha de corte de esas obligaciones a consolidar, y es el 31 de marzo de 2024. ¿Qué quiere decir? Que van a ser susceptibles de ser consolidadas las deudas cuyo vencimiento haya operado hasta esa fecha. Recordemos, como bien comentó Alfredo en la presentación, que esta fecha ha quedado lejos del 9 de julio, que fue el día que empezó a tener vigencia la ley 27743. Pero bueno, está redactada de esa forma. Bueno, yo ahora voy a comentar, digamos, brevemente los aspectos, porque yo sé que ustedes quizás ya han comenzado, digamos, ya está muy en marcha la moratoria. Empezó a estar en marcha a partir del día siguiente de la publicación de la Resolución General 5525, que fue la reglamentación por parte de nuestro organismo, ¿sí? Y ya a partir de ese día comenzó a estar vigente el operativo. Ya comenté todo el universo de sujetos, pero ahora de ese universo vamos a ver cuáles son los que están excluidos. Bueno, tenemos los fallidos sobre los cuales no se haya decretado judicialmente la continuidad en la explotación. Y en cuanto a los condenados, es importante destacar que son los que están condenados en segunda instancia, los que van a estar excluidos. Bueno, este régimen se hizo, la resolución general lo que determina es una tipología de contribuyentes, porque ¿esto cómo se da? Bueno, esto se da en relación, lo hace la resolución general a partir de sus artículos 6 y 7, estableciendo determinados tipos de contribuyentes, y de acuerdo a qué tipo de contribuyente sea, va a haber mayor o menor porcentaje de condonación, partiendo desde personas humanas, expresiones indivisas, literalmente, luego vamos a tener los pequeños contribuyentes, luego las pequeñas microempresas y medianas empresas tramo 1 y 2, asociaciones sin fines de lucro y el resto de contribuyentes. ¿Cuál fue la idea de hacer una tipología de contribuyentes? Es que, de acuerdo al tipo, van a tener mayor, digamos, porcentaje de condonación de intereses y a su vez distintos porcentajes de pago cuenta. Por ejemplo, las microempresas y las entidades sin fines de lucro pueden llegar a tener hasta 84 cuotas del plan de facilidades de pago. Bueno, dicho esto, vamos a ver cuáles son las obligaciones a incluir, ¿sí? Es lo que hace al tema conceptual. Bueno, todas las obligaciones de índole tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024. Entonces, acá quedan comprendidas, esto es común a todas las moratorias, quedan comprendidas aquellas que tienen curso de discusión administrativa,
judicial, siempre y cuando el contribuyente se allane y desista incondicionalmente de toda acción futura a través del formulario 408. En este aspecto también lo que vamos a destacar como inclusión es el aporte solidario y extraordinario de la Ley 27605. Esto es un concepto novedoso que se puede incluir, como también la ley dice que todo concepto que no esté expresamente excluido puede ser susceptible de ser consolidado. Y acá en este ejemplo podemos poner el caso de los aportes de trabajadores autónomos. Bueno, estos son los que más quería comentar. Bueno, en cuanto ahora vamos a ver, ya vimos todas las obligaciones que se pueden incluir, ahora vamos a comentar brevemente aquellos conceptos que no se pueden incluir en la moratoria 2024. Y en general son todos los que hacen a la índole de seguridad social, pero lo tinente a obras sociales, por ejemplo, aportes y contribuciones de obras sociales, que la FIP no tiene su administración. Tampoco lo que sea atinente al régimen especial de servicio doméstico, el régimen de casas particulares, que se abona a través del formulario 102 RT, eso no se puede incluir. Las cuotas previsionales de monotributo, es también todo lo que hace a renatea, ¿sí? También otro aspecto, lo que es de aduana, todo lo atinente al régimen de equipaje no se puede incluir, y los anticipos, excepto los que expresamente establece el artículo 28 de la Resolución General 5525, que por ejemplo son los de ganancias, la parte de entidades financieras e hidrocarburíferos, son regímenes especiales. Bueno, también ahora, ya que comentamos todo el tema de los aspectos objetivos y subjetivos, vamos a ver cuál es la modalidad de adhesión. Es importante tener en cuenta el plazo. La propia ley determina que el decreto reglamentario y la ley establece que este régimen va a tener 150 días corridos desde la vigencia. Es decir, este régimen va del 17 de julio al viernes 13 de diciembre del 2024. Ese es el último día que tenemos para consolidar deuda moratoria. Luego tenemos que ver los requisitos de adhesión. Estos son comunes a todos los planes: poseer domicilio electrónico, el fiscal electrónico, determinar la CBU donde se van a debitar las cuotas y, por supuesto, consolidar la deuda y hacer las presentaciones de declaraciones juradas pertinentes. En cuanto a la modalidad de adhesión, puede ser al contado o mediante plan de facilidades de pago. Bueno, ahora vamos siguiendo el tema de la condonación de intereses. Acá, digamos, ya ha transcurrido un mes de la moratoria, con lo cual la posibilidad de condonar el 70% de los intereses ya ha fenecido, porque falta el 14 de septiembre. Perdón, sí, hasta agosto. Disculpen, sí, hasta el 15 de agosto. Ahora estamos en el periodo del 60% de condonación. Hasta el 14 de septiembre. Y luego, hasta el 14 de octubre, tenemos la franja de 50% de condonación. Ahora bien, esto va para los planes de hasta 3 cuotas. Ahora bien, si necesitamos mayor cantidad de cuotas, ya entramos en la segunda franja, que adhiriendo hasta el 14 de octubre es un 40% de condonación y el 20% de condonación adhiriendo del 15 de octubre hasta el 13 de diciembre de 2024. Bueno,
hay un tema también muy importante para comentar, que es el tema de la condonación de intereses cuando hablamos de los regímenes de facilidades de pago vigentes. Se pueden refinanciar o reformular los planes vigentes en esta moratoria, pero tiene que ser un plan vigente el 31 de marzo del 2024. La posibilidad únicamente es de hacerlo al contado o hasta 3 cuotas, manteniendo las condiciones del plan original y con un porcentaje de condonación del 30%. Esto está en el artículo 17 de la Resolución General, el paso a paso para los que, digamos, necesiten ver su secuencia. Vamos a comentar ahora la condonación de multas, que esto es muy importante como, digamos, motivación. A su vez, no podemos dejar de subrayar que la adhesión a moratoria produce la suspensión de las acciones penales en curso, lo cual es otro beneficio. En cuanto a la condonación de multas, tenemos que cabe diferenciar cuál fue la índole de la infracción. Si es una infracción formal, la multa queda condonada de pleno derecho siempre y cuando el contribuyente subsane el deber formal omitido. Vamos a suponer falta de presentación de declaración jurada de diciembre del 2023. Bueno, presenta la declaración jurada, la multa queda automáticamente condonada. Y si el deber formal no lo puede subsanar, porque por ejemplo emitió una factura sin el código QR y eso ya el día de hoy no lo puede subsanar, esas multas van a quedar condonadas de oficio. En cuanto a las multas materiales, también van a quedar condonadas, pero lo importante es tener en cuenta que la multa no tiene que estar firme al día 31 de marzo de 2024. Ese es el requisito. Y sabiendo que la multa no está firme al 31 de marzo, sabiendo que la multa no está firme, hay que ver cuándo fue el hecho sustancial. O sea, cuál fue el hecho que originó la multa. Y ese hecho sustancial es el que no debe estar firme al 31 de marzo de 2024. Si esa condición se da, bueno, la multa va a quedar condonada, ¿sí? Siempre y cuando la obligación sustancial, y acá tenemos en el material las 3 alternativas, ¿sí? Por ejemplo, la primera es haber efectuado el pago íntegro de la obligación principal al 31 de marzo, inclusive siempre que la sanción no esté firme, o haber regularizado la obligación sustancial y los intereses no condonados por pago acantado o plan de facilidades de pago de este régimen del que estamos hablando, o haber regularizado la obligación sustancial y los intereses mediante planes de pago que estén vigentes y que hayan sido dispuestos con anterioridad a este plan de facilidades. Bueno, en cuanto a la forma de pago, no me voy a extender mucho, pero es mediante pago contado o, como veíamos, plan de facilidades de pago más largos. Lo importante es consolidar la deuda, generar el BEP, y lo que está en el logo es que hay que tener en cuenta que este régimen no permite realizar compensaciones. Si bien las compensaciones es un medio de extinción de la obligación, en este régimen está prohibido pagar mediante compensaciones. En cuanto a la tasa de interés aplicable, esta es la tasa que está contenida en las cuotas que se tienen que pagar durante el plan. Y varía según la tipología de contribuyente, en más o en menos. Lo importante es que están determinadas, según lo establece en el decreto, de acuerdo a la tasa que utiliza el Banco Nación para descuentos comerciales. Bueno, acá tenemos un detalle de los planes de facilidades de pago, ¿sí? ¿Qué es lo que les comentaba hoy? Teniendo en cuenta el tipo de
contribuyente, que la cuota es un monto mínimo de 2.000 pesos, que vence los días 16 de cada mes. La cantidad máxima va de 60 cuotas para personas humanas que no califiquen como PYME, hasta 84 para las micro pequeñas empresas, 48 para las medianas tramo 1 y tramo 2, y para el resto de los contribuyentes 36. Y cabe indicar que los planes de pago no son susceptibles de ser anulados, salvo por errores intrínsecamente de cálculo. Bueno, después tenemos los porcentajes de pago en cuenta, que bueno, como yo les decía, son distintos en función del tipo de contribuyente. Seguimos con la refinanciación de planes vigentes, que es un poco recordar lo que yo les decía antes. Tiene que estar vigente hoy, pero presentado antes del 31 de marzo de 2024. El plan que vamos a reformular tiene que incluir todas las obligaciones que puedan ser regularizadas por esta ley, la condonación del 30% y el plan de hasta 3 cuotas mensuales, que por ahí en importes grandes puede ser poco, 3 cuotas, pero bueno, está dicho así, y el formulario es el 1242. En cuanto a la caducidad de este plan, bueno, se hizo un poco largo el artículo porque se determinaron las causales de caducidad de acuerdo a la cantidad de cuotas que tenga el plan que adoptaron. En principio, si son planes de hasta 3 cuotas, es a la falta de pago de una cuota, si al vencimiento de la segunda, no, si a los 60 corridos del vencimiento, hasta llegar a aquel plan más largo de 49 hasta 84 cuotas, que la caducidad va a operar ante la falta de pago de 4 cuotas consecutivas o alternadas a los 60 días corridos del vencimiento de la cuarta, o hasta 3 cuotas consecutivas o no a los 60 días corridos del vencimiento de la última del plan. Y ya vamos terminando. Tenemos algunos otros beneficios, además de los que ya comentamos, que la adhesión a la moratoria va a tener, un impacto en el caso de empleadores y están incluidos en el REPSAC, que es el registro de empleadores con sanciones laborales. Se los va a eliminar, es decir, van a tener la limpieza en los registros. Aquellos establecimientos de educación privada también mantienen su beneficio en seguridad social. El levantamiento y la suspensión de los embargos en materia aduanera, y a su vez también tener en cuenta que para mantener estos beneficios no procurar, no incurrir en ninguna de las causalidades de caducidad que hemos mencionado anteriormente. Bueno, por último, recordar que este plan está vigente hasta el día viernes 13 de diciembre de 2024, que aunque sea viernes 13, esperamos que todos tengamos buena suerte y puedan adherir al plan sin dificultades. Y para morigerar las dificultades, le doy la palabra a Marina, que ya va a comentar algunos aspectos que hacen a la implementación. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si le voy a monitorear las consultas o qué, pero bueno, en relación al régimen, no tiene en la plataforma mis facilidades donde está la forma de adherir al régimen de regularización excepcional de obligaciones vencidas al 31 de marzo. No hay grandes cambios en cuanto a la modalidad de lo que ya tienen y conocen vigente por el plan que tenemos vigente ahora, la ley 5.321. Es similar, muchas características van a ser similares: cancelación anticipada de plan, la forma de caducidad obviamente va a variar en relación a las condiciones de las
que tengan, pero en definitiva más o menos tienen las mismas características. Si en enero está el 16 del mes que corresponda y entran alguna causal, una rehabilitación de cuota no va a impedir la caducidad del plan. Todo eso, digamos, todas esas características es totalmente seguro. En cuanto a la diferencia más grande que tiene el plan en condonación de deudas en relación al régimen anterior, de la ley 27.541, que uno va comparando cuando salen moratorias que condonan intereses, se aplica directamente sobre el total consolidado de la deuda el porcentaje directo. En el otro régimen, y eso es en algunos casos va a ser una característica bastante significativa y beneficiosa a los fines de la condonación de intereses. En el otro régimen estaba condicionado al sujeto y dentro del sujeto, si era micro, pequeña empresa, un pequeño contribuyente o resto de contribuyente o mediana, pequeña empresa, y estaba condicionada la condonación del total de intereses al importe del total de intereses que superaba un determinado porcentaje del capital adeudado. Esto es directamente a la conciliación y la fecha de adhesión y la forma de adhesión, si es al contado o en la cantidad de cuotas hasta 3, da el beneficio más grande de condonación. Por eso en este régimen, en estos 30 días que ya pasaron, hay muchos acogimientos aprovechando esta posibilidad. Sobre todo los contribuyentes que estaban discutiendo deuda en el Tribunal Fiscal o el ACE, que muchas veces había quedado pendiente de reversación o de determinación de oficio, ha habido muchas presentaciones aprovechando este porcentaje. Lo mismo la deuda de gestión judicial o lo que sea. En relación a las características de los tipos de contribuyente o caracterización, lo que podemos decir a nivel operativo, en general el pequeño contribuyente ya está caracterizado de forma centralizada, pero si alguno no lo estuviera y correspondería según la resolución general 5.321, artículo 4, inciso A, que en el año anterior al 31 de diciembre no superen los ingresos anuales el monto equivalente a los ingresos brutos máximos para la categoría K de monotributo al 31 de diciembre del 2023. Si no lo tuviera, tendría que pedir la caracterización a través de una presentación digital. En realidad eso no hay muchos inconvenientes porque en general están todos caracterizados de forma automática. Es muy raro en algún caso, pero puede ser alguna persona física que encuadre en la característica del pequeño contribuyente y sistemáticamente no lo esté. Entonces deberían pedir esa caracterización para que el plan le pueda salir con esas características que tienen que ver en cuanto a la cantidad de cuotas, el porcentaje de pago a cuenta y el porcentaje de pago a cuenta, la cantidad de cuotas y la tasa de financiación. Gracias. La tasa de financiación que va a ir variando depende del tipo de contribuyente. Otra cosa por ahí importante es que entre la vigencia de la ley, el 9 de julio, y lo que sería el corte de las obligaciones al 31 de marzo del 2024, quedaron muchas obligaciones que fueron pagadas y que los intereses de esas obligaciones estarían fuera del corte del régimen. No obstante, se permite regularizarlos en el plan y tienen la condonación del porcentaje que corresponda en relación a la condonación del tiempo de los intereses, el interés capitalizable. ¿Cómo hacen para ingresarlo en el plan? Si bien en el micrositio tienen toda la información, el paso a paso, todo lo que el organismo, preguntas frecuentes, lo que el organismo ya se pidió, tienen que cargarlo en forma manual en el aplicativo, tanto sea intereses como resarcitorios como capitalizables, los dos para que se los validen y de esa manera cargar el porcentaje de los capitalizables que les corresponda a la fecha de adhesión según este régimen y ahí se los va a validar para poder incluirlos en el plan. Es de carga manual. También
también podríamos, bueno, ahí me perdí medio con lo que quería decir en relación a la otra característica importante para que se pida manual, sería, en relación, estoy pensando y ahí me disculpas. El tema de los monotributistas, esa era la otra posibilidad que habría. Generalmente se incluyeron todas las deudas del componente impositivo y previsional del monotributo en los regímenes. Este no, queda excluido por ley del monotributo, incluso en la ley dice que quedan incluidas las cotizaciones del monotributo, ni siquiera claro previsional de la ley. No obstante, por la reglamentación lo aclaran bien que serían las cotizaciones previsionales, estarían fuera. Podrían regularizar por la ley 27743 este título, el componente impositivo, y el previsional por el régimen vigente de la 5.321, evitando la obligación. Hay dos maneras, que lo incluyan primero en el régimen de la ley 27746 y después le trae para la otra el dinero que no, en los importes de cotizaciones previsionales, o si no, evitando directamente, si es que no se lo trae y la deuda no le deja meter solamente el previsional del régimen vigente. Bueno, disculpen por esto, pero eran las dos cositas que por ahí tiene como alguna característica la adhesión, porque si no, hasta ahora no hay mayor inconveniente, han sido todos en general pago al contado en cuotas, sin ningún problema respecto al contribuyente, más que algún atraso en lo que es la funcionalidad del sistema. Otra cosa que genera por ahí, o que ha generado también entre la vigencia de la ley y el corte de las obligaciones que se puedan regularizar, son aquellas contribuyentes que han regularizado deuda en un plan vigente entre el 1 de abril y el 9 de julio por deuda susceptible de regularización al 31 de marzo, con por ahí denuncias penales vigentes o causas penales, y entonces estarían como imposibilitados de adherir porque no me dio en ese acogimiento un error al momento de las obligaciones que sean susceptibles de anulación. En eso el organismo lo que es un plan es una declaración jurada. De hecho, cuando hacen los acogimientos declaran que es, según el artículo 28 del decreto reglamentario, que es sin parcial o omitir dato alguno, y se toma como una declaración jurada. Inclusive cualquier deuda que se regularice en un plan, si hubo un pago anterior, hasta que no se finalice el plan, no se libera ese pago anterior para que sea susceptible de reputación. En ese sentido, si las obligaciones regularizadas eran exigibles, no habría posibilidad, conforme a la ley, de anular el plan. No obstante, tienen el micrositio como para efectuar la consulta web respectiva, aunque es una decisión, digamos, estricta y después administrativo, ¿sí? Esto que ha quedado fuera del corte, pero generó bastante consultas por parte de los contribuyentes, es decir, que la ley era bastante amplia al permitir o al querer decir que podían incluir sobre esas obligaciones planes vigentes y caducos. Inclusive si algún plan de esos quedaba caduco y dentro de la vigencia del régimen podrían incluir la deuda. Pero bueno, la anulación, el organismo, si no me dio error en el acogimiento, no sería procedente por parte del juez administrativo que lo hiciera. En relación a las multas materiales también que pueden generar las obligaciones sustanciales, digamos, que se regularicen, hay tres maneras o tres formas que son, si estuvieran pagadas al contado antes íntegramente la obligación sustancial, antes del 31 de marzo, ¿sí? Y no estuviera ni firme ni abonada. ¿Y qué se entiende por firme? Que no sería consentida o ejecutoriada la vuelta, o sea, que esté en condiciones de emitir una boleta de deuda, que esté firme la resolución que la aplica en cuanto a notificada sin impugnación, y abonada y consentida, que no haya sido abonada o incluida en algún régimen de
facilidad de pago, que ese consentimiento el contribuyente, por más que no estuviera firme, ya con eso sería. Al 31 de marzo, si estuviera pagada la obligación y no estuviera firme y abonada, quedarían condonadas, o que regularicen la obligación sustancial con los intereses resarcitorios y punitorios en este régimen que está previsto, ¿sí? Y siempre y cuando no estuviera firme la multa abonada ni firme a la fecha de acogimiento al régimen para la material, ¿sí? Y la otra es que si hubiera sido regularizada en planes anteriores, ¿sí? Que a la fecha de vigencia de la ley, 9 de julio, no estuviera firme ni abonado. ¿Está bien? Si el plan anterior está por ahí vigente, esas son condiciones para la materia. En relación a las obligaciones formales, tienen que ser cometidas al 31 de marzo y no estar firmes ni exigibles y subsanables, como bien lo dijo, a la fecha de vigencia de la ley, no tiene que estar firme ni abonada ni consentida esa multa formal. Bien, después, no sé si tienen alguna pregunta o me quedó algo, no sé. Sí. ¿Cuántos planes son esos? Perdón, porque veo, como hay muchos que no son profesionales, quería simplemente dar un pantallazo. Tenemos un régimen, no es un solo régimen de regularización, son, digamos, dos. Unos son conocidos, que son las llamadas moratorias, que son planes de facilidad de pago donde hay una reducción de intereses, multas, etc. Esos son los que son bastante habituales. No sé, tenemos cada 2 o 3 años, hay algo de eso. Lo que van a pasar ahora, digamos, el contador Mampussi a exponer, va a ser un régimen que no es tan habitual, que es el régimen de blanqueo. De eso viene más o menos uno por década, que era lo que dije yo en la introducción. Entonces, cuando uno tiene que regularizar es, no sé, sopa, moratoria o salmón, el blanqueo, digamos. Eso respecto al costo de la regularización. E incluso se puede hacer las dos cosas. Porque hay obligaciones que quedan afuera o exteriorizaciones que van a quedar afuera del blanqueo. Entonces hay que ir por la vía de los planes de facilidades de pago. Ese es el punto a tener en cuenta y es la distinción de este régimen o de estos regímenes actuales a diferencia de otros. Ahora va a seguir el exclusivo las dudas. Si hay dudas respecto de la moratoria, pueden levantarnos la mano y las vamos respondiendo. Podés hacer la cantidad de planes que necesites. Sí. Te olvidaste un periodo. Sí, no sí, esto es importante. Se pueden hacer una cantidad de planes, no se puede repetir la obligación. En todo caso, si hubo un error, puede pedir la anulación del plan para incluirla nuevamente. Y sí, se pueden hacer la cantidad de planes por obligaciones distintas. Y otra cosa que por ahí, disculpen, porque yo estoy por ahí media nerviosa o por ahí me queda alguna cosa. Es importante en los plazos que tiene para la regularización, a los 90 días de la resolución general, vence la posibilidad de tener con el 40% de la condonación de intereses para acogerse al plan, a los planes según las cuotas, el 50% de los honorarios de la deuda de gestión judicial. Eso vence a los 90 días, entonces el 14 de octubre tendrían, si tienen que regularizar deuda de gestión judicial, tendrían la posibilidad de reducción del 50% de honorarios hasta esa fecha. O sea, es importante que, porque bueno, ya no queda mucho tiempo y si hay mucha deuda de gestión judicial, y pueden evaluar si tienen también mucha deuda de gestión judicial, algún contribuyente, ciudadano, cliente,
la posibilidad de armar un plan, esbozarlo, porque por ahí pueden, en distintas etapas de condonación de los intereses, regularizar parte de una deuda y después parte financiarla en más cuotas, parte acceder al 50%, al 60% que tienen vigente hasta unos días, ¿sí? Y si no, y entonces pueden hacer varios planes de distintas características, depende del momento de adhesión. Y después no tienen mayores complicaciones, y como decía Alfredo, la ley tiene varias cosas. Una es este título 1, que es regularización de deudas que el contribuyente ya tiene interiorizada al 31 de marzo, o puede rectificar y regularizarla. El otro es digamos, regularización de activos, después de beneficios cumplidores y del régimen especial de bienes personales. Todo el paquete, digamos, de la ley esta 27746 en distintas alternativas. Otra de las cosas que por ahí es importante es el tema de la registración de la condonación de pleno derecho, que también es muy diferente al régimen anterior, que tantas dudas había generado y estaba condicionado al cumplimiento de un régimen informativo, ¿sí? Terminó siendo condicionado al artículo 48 de la 5101, que preveía que tenían que hacer dentro de los 60 y 90 días, en julio del 2022, terminaba la posibilidad de presentar ese régimen informativo, y supeditado a eso, informando si había bienes en el exterior, quedaba la posibilidad de la condonación del pleno derecho de intereses. Bueno, en este caso la ley es tan directa en el artículo 8 que inclusive en el caso de los anticipos y pagos a cuenta de ganancia, directamente el artículo 21 de la resolución te trae aparejado el quinto párrafo de la ley, como dice, para su aplicación, que si tuviera presentada la declaración jurada de anticipos a la fecha de vigencia del régimen 9 de julio, o por una presentación rectificativa que regularice en este régimen, quedan condonados de pleno derecho y se van a registrar automáticamente en el sistema. En ese sentido ya hay gran parte de intereses que están condonados, ustedes lo pueden ver, y los que vayan por ahí rectificando en el marco del régimen se van también a registrar. En el caso de que tuvieran que refinanciar un plan, cuando hacen el 30% de condonación a la fecha de condonación de consolidación original, cuando lo presenten, evalúen, porque puede ser que no le quede dinero para ir a cancelar con los pagos que ya tienen del plan, pero igual tienen que presentar la transferencia electrónica de datos por la plataforma Mis Facilidades, ¿sí? O sea, tiene que presentar el plan y le quedará o no le quedará. Entonces ahí está la conveniencia, porque por ahí esas 3 cuotas o pago al contado es mucho para un plan, por ahí refinanciar un plan nuevo, pero alguno que viene con un montón de cuotas, quizás sea más que conveniente aprovechar esa posibilidad. Todo tiene que sentar y hacerse el número respecto de la situación de los planes que tienen y la posibilidad de acogimiento. Y bueno, no dejar de decirles que en el micrositio estaría toda por ahí la información, las preguntas, y de parte también en nuestra parte, con clave fiscal, acceden a la información por ahí del contribuyente para evaluar las distintas posibilidades que van a tener ahora cuando vengan con Javier el tema de regularización de activos o lo que sea, esa es la información que tienen. Bueno, no sé si alguna duda o algo que sea, no hay mayores inconvenientes. Por ahí, hasta ahora, por ahí cuando empiezan las cuotas, porque ahora generalmente pago contado 3 cuotas, hay alguna otra inquietud. Bien. Nada, todo, ninguna. Que lo que diga el sistema es lo que podemos hacer. Como dijo Hernán, a veces el sistema legisla, pero bueno, el tema que después si el sistema deja, muchas veces entran las cosas, el tema después cuando tengamos que resolverlo para el caso concreto, y ahí sí aplica la normativa y todo el tipo de cuestiones legales que pudieran haber.
¿Hay alguna información sobre qué? Las obligaciones. No, hasta ahora que yo sepa no. ¿Eso tiene que salir por ley? Sí, con lo rápido que Pero son, bueno, con lo es rápido una que son cuestión los de legisladores si lo modifican o no. Hasta para ahora Fue una legislar, negociación. para dar un procedimiento para sacar una ley, imagínate que van a correr el civil. Porque no podemos hablar de algo hipotético, la ley está hecha así, podrá ser caprichoso, pero bueno, como decía Alfredo, fue por el tema de una demora en el Congreso de la Nación. Bueno, damos cerrado entonces ya oratoria y le damos la palabra al contador Javier Mancusi. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca el tema del ranqueo, que es un poquito un tema que todavía está con alguna modificación normativa que se va produciendo, sobre todo para la interpretación de los distintos conceptos. Así que antes de comenzar, siempre tratamos de explicar esto, de explicar que la difusión de este tipo de actividades se desarrolla en base a la normativa que se encuentra vigente al momento. Es una cuestión que está prácticamente legislándose sobre cuestiones, es tan amplio respecto de que abarca un montón de contribuyentes, no contribuyentes, contribuyentes que no son residentes, y a su vez sobre la totalidad del patrimonio, entonces esto que genera una dinámica normativa que todavía está trabajándose. En este momento claramente estamos esperando a partir de la sanción del decreto 773, recién salió el viernes pasado, estamos esperando una solución general que un poquito interprete algunos de los aspectos que quedaron enunciados en el decreto y que falta alguna cuestión reglamentaria del mismo. Lo vamos a ir viendo en el desarrollo de la actividad, qué normativa es la que hoy se encuentra vigente, y bueno, estar atento a los cambios normativos o a la complementación que exista de la normativa. Otra cuestión que hay que considerar es cuando uno trata de llevar este tipo de institutos tan complejos a casos particulares, atenerse a lo que está en la norma, por más opinión que uno tenga de la norma, si era justa, injusta, si tiene mucho plazo, si no tiene mucho plazo, pero los aspectos subjetivos, tratar de dejarlo de lado y hacerse a la literalidad. ¿Por qué? Porque existe dentro del micrositio un apartado de ya las preguntas que se fueron resolviendo. El organismo tuvo que instruir, modificar las instrucciones internas para poder dar una respuesta más segura a las consultas que se formulaban por parte de los contribuyentes, para tratar de tener en un tiempo bastante razonable respuestas a cuestiones técnicas. Cuando ustedes entran al micrositio, el consejo es que primero consulten si la inquietud que ustedes tienen, si la situación que se les plantea ya fue tratada, para no repetir la misma consulta, o tiene un tratamiento similar. Y si no es así, formular la consulta ahí en el micrositio tiene un tracking para poder hacerla trazable y poder hacer el seguimiento de esa consulta. Y en realidad, por la respuesta que estamos viendo de distintas contribuyentes o profesionales que consultaron, excepto aquellas que generan modificaciones normativas porque no están tratadas en el régimen, las que están tratadas de alguna manera en el régimen se responden con una perentoriedad bastante importante. Así que al momento de interpretar tiene que primar la literalidad de la norma y en segundo término la formulación de las consultas técnicas que corresponden, porque con esa vía los organismos internos que se piden son los únicos autorizados a llevar la voz del organismo en la materia que se está consultando.
¿sí? Son áreas técnicas o legales, depende de la índole de la consulta, y son los únicos que pueden representar la opinión del organismo al respecto. Dicho esto, vamos a comenzar un poquito con este régimen. La idea que nos vamos a conocer, a quien agradezco la posibilidad de estar acá y de participar, es comenzar a tratar el tema, llegar hasta donde se dirían los sujetos incluidos, y ahí es un pequeño break de 10, 15 minutos, 20, y después retomar con la parte más, vamos a llamar más densa, que sería la parte de la evaluación, la tenencia, los efectos, y bueno, luego de eso estar abierto a las preguntas. Respecto de las preguntas, obviamente, no hay ningún inconveniente, las que podamos dar una respuesta de acuerdo a lo que ya se emitió por el organismo, la daremos. Si hay alguna cuestión novedosa, la transmitimos, porque esto es un permanente feedback, porque situaciones particulares surgen permanentemente en todas las charlas y en todo el país, que se están haciendo en todo el país. Así que la idea es tratar de la que no podamos dar respuesta, transmitirla por las vías internas que tenemos nosotros para tratar de tenerla y se las hacemos llegar. Bueno, respecto del planteo, está en el marco de, ya lo venimos diciendo, está en el marco de la ley, de la sanción de la ley, ese paquete fiscal, de medidas fiscales, de la 27743. Y la primera mirada que trato de llevar en cada una de las charlas es que analicen la primera visión del régimen de regularización de activos, que así es como se llama, nosotros le decimos el blanqueo. La primera visión que hay que hacer en el marco de todo el paquete de medidas fiscales que se implementaron. Esta 27743 tiene algunas cuestiones de fondo de cada uno de los impuestos, algo de bienes personales, algo de impuestos a las ganancias, pero en lo que es en materia de regularización, básicamente lo que está disponiendo es una regularización de obligaciones, que podríamos sintetizarlo como todo lo que está declarado, una regularización de activos, como serían aquellas cuestiones que no están incorporadas en las declaraciones juradas, y otorga, vía lo que se denomina la ley tapón, un condicionamiento a la facultad de fiscalización y determinación del organismo hacia atrás de los periodos que están involucrados, y por la aplicación del REI, del régimen de contribución de incumplidores, permite otorgar una certeza de cuál va a ser la carga tributaria patrimonial de esos bienes que se incorporaron vía blanqueo. Y a su vez otorga una estabilidad fiscal hasta el año 2038, con la cuestión de no poder incorporarse a otro régimen que se sancione con posterioridad con las mismas características que tiene el presente. Es decir, que visto en el contexto en el que está la ley 27743, le permite tener una ley tapón para los periodos anteriores y para los periodos posteriores hasta el 2027, determinar la carga tributaria, en un caso del Estado, en un caso del Rey, y una estabilidad fiscal hasta el 2038. Ese es el marco que debe ser analizado, el contexto en el que debe ser analizada la regularización de los activos. La regularización de activos o blanqueo, que lo vamos a llamar así para simplificar un poquito, tiene varias características particulares que es importante destacarlas previamente antes de pasar a desarrollar cada una de ellas. Subjetivamente, este blanqueo permite la incorporación como sujeto de regularización a aquellos no residentes que hayan tenido del país, que hayan tenido residencia en el país con anterioridad, en algún momento con anterioridad al 31/12 del 23. Esa es una figura nueva que ingresa. Ya vamos a ver algunas características y algunas cuestiones particulares al respecto. Otra característica que tiene es que la evaluación del bien sujeto a regularización se va a realizar en dólares.
y el pago del impuesto especial de regularización se va a realizar en dólares, con algunas excepciones. También, dentro de las características que es una de las que mayoritariamente va a generar dudas y tratar de aclarar, tiene un doble régimen de regularización dentro del mismo régimen, un doble sistema de regularización para el resto de bienes que para el dinero en efectivo. Los famosos artículos 28 y 31, que vamos a tratar de verlo pormenorizadamente para que todos se lleven una claridad normativa y conceptual de lo que allí se trata. Así que después el régimen tiene 3 etapas. De las 3 etapas, cada una de las etapas, que esto también es una cuestión novedosa, si bien es de implementación, pero es una cuestión novedosa, cada una de las etapas la divide en 2 momentos. Un momento que es la manifestación de la voluntad de acogimiento y el pago del 75%, determinación en su caso del impuesto especial de regularización, y el pago del 75% de ese monto, y un segundo momento dentro de cada etapa, que va a ser la presentación de la declaración jurada, en la cual sí se van a presentar, se van a detallar los bienes que están sujetos a regularización, la determinación del saldo restante del 25% del impuesto especial de regularización y la asignación. Es decir, que vamos a tener 3 etapas y 2 momentos dentro de cada una de las etapas. Y en general, 2 regímenes de regularización dentro de uno mismo, para el resto de activos y para el efectivo. Así que vamos a comenzar con la normativa que está vigente. Lo que decíamos recién, que es una normativa que es dinámica. Tenemos que considerar que la verdad que la publicación en el boletín oficial de la norma madre del régimen es el 8 de julio, con lo cual no alcanzan a ser 60 días de implementación de estas normas y la verdad que hubo que trabajar en muchos aspectos, reglamentarios, de implementación, sistémico, aclarar dudas, generar todo un sistema de resolución de consultas, es decir, fueron muy exiguos los casos, así como recién escuchaba que para la profesión los plazos fueron muy exiguos, también para el organismo fueron muy exiguos. Toda la generación de una normativa que abarque una temática tan compleja como la integridad del patrimonio de las personas impone al organismo cierta premura en la realización de la reglamentación, en la modificación de los sistemas. Nosotros tuvimos el primer vencimiento del plan de obligaciones de pago el 15 de agosto. O sea, menos de un mes de la vigencia, porque la vigencia comenzó el 17 de julio. Menos de un mes teníamos el vencimiento del primer tramo de las obligaciones internas. Es decir, estamos todos trabajando contra el reloj y a destajo para tratar de cumplir con las expectativas que se ponen de estos regímenes. Dicho esto, la normativa básicamente, no vamos a estar enunciando cada una, pero sí vamos a tratar de dar un pantallazo de qué está tratando. El decreto reglamentario madre de todo este régimen es el primero, el 608, que estableció aspectos reglamentarios. Esto fue modificado y complementado por el 773, que no figura acá independiente porque está modificando el 608. Entonces, al momento de leer el 608, tiene que leerlo actualizado y ordenado por el 773. Que salió publicado el viernes pasado. La resolución, yo el tema de resoluciones del organismo lo voy a dejar por el último porque quiero hacer una serie de comentarios, pero el régimen establece un sistema de cuentas especiales de regularización para el depósito del efectivo y a su vez un tratamiento especial del destino de los fondos, que todo eso está reglamentado porque las cuentas especiales se crean en 2 tipos de entidades. Las entidades financieras, que están bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina, por lo tanto,
vamos a tener son normativas, comunicaciones que disponen toda la reglamentación bancaria para la generación en las entidades financieras, la reglamentación para la generación de las CEDAS, que vamos a llamar las CEDAS, las cuentas especiales de regularización de activos. Y yo no sé si se satura mucho, no se escucha o y el segundo tipo de normativa que van a estar viendo es de la Comisión Nacional de Valores, que emite las resoluciones generales, porque otras de las entidades que pueden crear cuentas especiales de regularización son las denominadas ALICs, los agentes de liquidación y conversión. Actualmente lo que se denominan los brokers. Entonces, como en estos casos el ente regulador de esa actividad es la Comisión Nacional de Valores, vamos a encontrar normativa del Banco Central para las entidades financieras y una similar de la Comisión Nacional de Valores para las ALICs. Así que esa es otra de los orígenes de la normativa que tenemos que tener presente. También tenemos resoluciones del Ministerio de Economía, porque el régimen de las CEDAS importa para el régimen de los depósitos de mayores de $100.000 un condicionamiento de la afectación, y esa afectación, uno de los condicionamientos es el destino que se le puede otorgar a esas CEDAS. La normativa del Ministerio de Economía generalmente está tratando de aclarar el alcance o reglamentar el alcance de ese destino específico que se plantea, ¿sí? Estamos hablando de algunas inversiones inmobiliarias, algunas inversiones financieras, algunas inversiones de fomento de la producción, algunas inversiones en algún tipo de emprendimiento inmobiliario. Toda esta normativa lo que va a hacer es reglamentar ese destino especial de los fondos de ese tipo de cuentas. Una resolución que está en el medio, la resolución 110 de la Unidad de Información Financiera, que establece un reporte de operaciones sospechosas específico para este régimen. Y acá es el primer, vamos a poner la primera estación, el primer parate que vamos a poner, porque entiendo que mayoritariamente es un auditorio donde hay profesionales que están comprendidos dentro de los agentes obligados a formular reportes de operaciones sospechosas. También las entidades financieras, obviamente los entes oficiales y ALAR. Pero ¿qué pasa? El régimen de regularización de activos solamente va a tener efectos sobre infracciones a la normativa tributaria, aduanera y cambiaria, y no hacía otro tipo de delitos, no condona sanciones ni condona ningún tipo de proceso respecto de otros delitos que no sean estos específicamente, los de índole tributaria, aduanera y cambiaria. Por lo tanto, subsisten las obligaciones de todos los agentes obligados a conocer a su cliente, y eventualmente, si la operatoria resulta sospechosa de ser lavado de activos, debe emitirse un reporte de operaciones sospechosas conforme a la normativa específica que para el caso dispone la UIF, este tipo de delitos. Y dejé para lo último las RG de AFIP, que en un primer tienen distintas características que en un primer momento sirven como para permitir la implementación del régimen, disponiendo las fechas especiales, qué tipo por qué medio se va a poder hacer la exteriorización respectiva, con qué formularios, en qué fechas. Y lo importante es que esa cuestión, muchas de estas cuestiones a veces reglamentan la normativa que estaba implementada mediante los decretos. Yo siempre interviene en la 5536, es una resolución general que prácticamente en su articulado aclara algunos conceptos de la 5528, que es la más extensa y la más de la rama de resoluciones generales, pero
Pero la 5536 tiene un apartado muy especial en el anexo que acompaña la resolución general, porque en ella establece con carácter obligatorio qué documentación debe ser adjunta para demostrar dos cuestiones que tienen que tener muy precisas al momento de generar el plan. Es la tenencia a la fecha indicada, 31 del 12 del 23, y la evaluación. Son los dos aspectos que la documentación que acompañe, probatoria que acompañe la presentación, debe tener en consideración. Y este RG, en el anexo, dice que esta documentación deberá ser acompañada al momento de efectuar la declaración jurada de cada una de las etapas. Ese deberá le impone un carácter obligatorio. Y ese deberá surge también aspectos probatorios respecto de la calidad de esa documentación que se acompaña. Para el caso de inmuebles, básicamente le pone una calidad notarial al acompañamiento de esa regularización. Esto deja claro que el plan, y este es un concepto que tiene que quedar, que esa también fue una consulta que respondió el organismo, no alcanza a bienes que están en cabeza de terceras personas que no sean el que regularicen. Nosotros venimos de un régimen anterior en donde, por ejemplo, en el caso de la posesión de un inmueble, se podía acreditar por distintos medios, aunque no con carácter notarial, la posesión del bien, y con esa probanza de la posesión podía ser incorporado el bien en cabeza del sujeto regularizante, por más que la documentación formal estuviese en cabeza de un tercero. En este plan eso no está contemplado. Hasta el momento no está contemplado. Y es una consulta particular que se hizo en la localidad. Y por último, el grado, yo creo que el más relevante es el dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos. La Dirección Nacional de Impuestos tuvo que emitir dos dictámenes aclaratorios, uno con ejemplificaciones que vienen al caso y están muy buenas a partir de casos prácticos y cómo se aplicaría el régimen en esos casos, pero básicamente el dictamen más importante es el que echa luz a estos dos temas de determinación del artículo 28 y del artículo 31, en donde básicamente, si bien lo vamos a ver en detalle más adelante, al artículo 31, a los $100.000 que son del artículo 31 del dinero efectivo, lo excluye de la base imponible para el cálculo del impuesto especial de regularización, mientras que al 28 lo otorga el carácter de mínimo no imponible. Es decir, una vez que determino la base con las exclusiones, aplico el 28 con el mínimo no imponible. Ese es el orden de prelación y la aclaración que hizo la Dirección Nacional de Impuestos, y que era una redacción que estaba un poquito difusa en la generación normativa inicial. Este dictamen es prácticamente de lectura más que obligatoria para comprender cómo juegan los dos regímenes en particular. Así que, hecha toda esta introducción, vamos a tratar de ir viendo y nos acercamos a la referencia, que es lo importante para recuperar la voz. En cuanto a los sujetos, la definición de sujetos que pueden incluirse, los que son residentes argentinos, está definido en forma muy amplia en la norma, con lo cual todos los contribuyentes pueden ingresar, incluso quienes no son contribuyentes pueden ingresar al régimen de regularización. Es decir, es una definición muy amplia, no la vamos a estar diciendo que todo lo que es normativa se puede acceder fácilmente. Pero básicamente no tiene restricción por este artículo quiénes pueden acceder. Si va a haber aquellos sujetos que están en posibilidad de acceder, por determinadas condiciones quedan incluidos, pero la definición de sujetos alcanzados es genérica. Y decíamos que este régimen
lo que va a permitir es regularizar activos de sujetos no residentes, pero con la condición de que hayan sido residentes argentinos con anterioridad al 31/12 del 23. Estos sujetos cumplieron, obviamente por eso tienen una residencia en este momento que no es argentina, cumplieron con toda la normativa, es decir, tienen la sede principal de sus actividades fuera de la jurisdicción, tienen un régimen de permanencia en entrada en la jurisdicción. Muchas de esas cuestiones, por ser residentes en el exterior, subsisten. Por lo tanto, para este régimen le impone que por el periodo que va entre el 1 de enero del 24 y el 31 de diciembre del 2024, se los va a considerar también residentes argentinos. Entonces, por este periodo, el contribuyente va a tener esa doble jurisdicción. La jurisdicción en la que hoy se encuentra, por eso no residente argentino, y por un periodo, por un ejercicio que va entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, va a tener la doble residencia. Y esto adquiere un cliente importante porque subsiste aquí costo extra que tienen este tipo de contribuyentes al momento de blanquear. ¿Por qué? Porque la jurisdicción nacional tiene el concepto de renta mundial al momento de la gravabilidad del impuesto a las ganancias. Y por lo tanto, estos contribuyentes van a tener la carga tributaria de la residencia donde tienen y la carga tributaria de esta segunda residencia adquirida, con lo cual se da la siguiente situación. Si la jurisdicción donde está radicado el contribuyente, que subsiste, tiene convenio de doble imposición con la República Argentina, lo que va a tener que cancelar aquí es el diferencial de tasa que tenga con respecto a la jurisdicción donde está. Mientras que si no tiene convenio de doble imposición, la jurisdicción donde se encuentra radicada con la jurisdicción con el país, le pega la tasa plena. Y es la tasa plena de la renta mundial del contribuyente que es considerado argentino. Es una cuestión que tiene que considerar al momento de determinar de tomar la decisión del acceso al retiro. Ahora, ¿qué bienes deben y qué bienes pueden estos no residentes que han sido residentes con anterioridad al 31/12? Deberían regularizar todos aquellos bienes que incorporaron a su patrimonio en el periodo en que fueron residentes argentinos. Y pueden regularizar todos aquellos bienes que incorporaron a su patrimonio mientras no fueron residentes del país. Son, digamos, de esta cuestión subjetiva los distintos aspectos que tienen que subrayar. Porque él puede, primero porque la norma lo dice, y además que los bienes que adquirieron o que incorporaron a su patrimonio cuando no fueron residentes del país no van a ser utilizados para levantar esa ley de tapón, que lo vamos a ver como uno de los efectos al final de la exposición, pero no puede ser utilizado a los efectos del levantamiento de esa ley de tapón. La única condición formal, además de el requisito de tener la residencia en el país para este periodo 24, el otro requisito formal es que tiene que designar un responsable sustituto que se haga responsable de presentar toda la carga tributaria y representar al contribuyente en su relación con el fisco en este sentido. Esta es un poco la aclaración de dicho los sujetos que están incluidos, que los hemos definido recién, vamos a ver quiénes no están incluidos. Los incluyen de la posibilidad de presentar el material. Y aquí también esta normativa trae algunas novedades. Por la extensión del periodo hacia atrás, en el cual se hacen extensibles estas inclusiones, por la modificación del grado de parentesco, de consanguinidad y afinidad que tiene,
por la inclusión de algunas personas jurídicas vinculadas con los excluidos. Tiene varias cuestiones puntuales que, si bien la inclusión están taxativamente enumeradas, es un poquito la idea de la presentación, es un poquito más resumida, sintetizada para que podamos entender. En la cuestión de funcionario público, el organismo, el régimen, lo que va a estar incluyendo son con origen en dos situaciones: por cargo, cuando nombra a los directores o similares, y esto es funcionalmente, tiene que ser extensible a distintas jurisdicciones donde la escala jerárquica del funcionario público no comprende la categoría de director, es decir, aquellas personas que disponían de patrimonio del Estado o que tenían a su mando funciones de control, es decir, aspectos que hacen a la función jerárquica de un director en la Administración Pública Nacional llevarla a distintas jurisdicciones. Es decir, por cargo, y la otra cuestión es por función. Cuando tiene funciones similares a un director o superior en un rango jerárquico, o bien el organismo que pertenece está dentro de las funciones taxativamente enumeradas en la norma y que excluyen a todos los funcionarios de ese organismo que cumplan, de ese organismo que por la función que cumple está excluido. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo claro: quien está en maestranza en un organismo fiscal va a estar excluido de la misma manera que está excluido cualquiera de los funcionarios con responsabilidad patrimonial respecto del organismo. Es una cuestión bastante importante para dirimir muchas consultas que me hacen. Seguramente, Rodo, yo fui o tengo tal característica en tal organismo del Estado, cualquiera sea municipal, provincial o nacional. Estas son las directrices que sirven para decidir si tengo condiciones o no de incorporarse. Y por otro lado está, que lo vamos a ver un poco más adelante, el ser políticamente expuesto. Si quieren afuera de cualquiera de estas instituciones, pero políticamente expuesto, estamos hablando prácticamente de todos los cargos electivos, también está excluido. ¿Por qué periodo? 10 años para atrás. Es decir, que haya cumplido la función que lo incluye en los últimos 10 años. Y también están excluidos los familiares de estos contribuyentes, y con un grado de parentesco por consanguinidad y afinidad que llega al segundo grado. Afinidad y colaterales. Cuando dice colaterales, siempre tratamos una cosa risueña, pero que amplía mucho el árbol de excluido. Estamos hablando de los cuñados, que es una pregunta común. Los cuñados y ex cuñados también por sobre los 10 años. Es una cuestión recurrente. No lo nada, no dice que si el sujeto que queda excluido, el cuñado está también afuera. De ahí para adentro, todos los declarados en estado de quiebra, mientras se hace impuesto a la continuidad, los condenados a los procesados por el grado de firmeza de la sanción de las resoluciones judiciales, que para cada caso están detallados en la norma. Esto, lo único que es importante acá es que a la segunda instancia no le otorga grado de firmeza. Así que si estamos dentro de los efectos que condonan sanciones penales, hay que tener en cuenta que para poder incluirlo, el grado de firmeza de las resoluciones que son intermedias dentro del proceso. No estamos hablando ya de sentencia penal. Las personas jurídicas de los sujetos excluidos, funcionarios públicos y familiares, en tanto y en cuanto tengan, posean la mayoría de tenencia, de participación en el patrimonio, es decir, la mayoría de la tenencia, o bien ejerzan una influencia significativa en la voluntad del órgano decisorio de las empresas que estamos hablando. Para esto no hay una normativa particular, así que para la definición de la voluntad va a estar en las resoluciones técnicas propias de la profesión. Así
esas personas jurídicas que hayan sido ejecutoras de beneficios sociales y los integrantes de sus órganos de gobierno, dirección y administración, ya sea a nivel nacional o provincial, durante los últimos 5 años. Esta es una característica particular a aquellas personas jurídicas que hayan de alguna forma efectuado la administración y distribución de beneficios sociales. Quienes hayan percibido en los últimos 5 años cualquier tipo de planes sociales. Los planes sociales son los que otorgaron el Ministerio de Desarrollo Social, no subsidios particulares por el régimen de subsidio que se tenga, excepto todos aquellos que están con la emergencia económica a partir del COVID-19. O sea que esos sujetos que ven excluidos de la exclusión vuelven a entrar, que hayan percibido solamente beneficios sociales en el periodo de emergencia del COVID-19. Y todos los sujetos que fueron políticamente expuestos, y acá retomamos los 10 años, los últimos 10 años. Todos estos sujetos no pueden plantear entrar en régimen de regularización y la sociedad de ningún lado solo tampoco. Así que terminamos un poquito el tema de sujetos excluidos y antes de meternos en las particularidades del régimen y todas las consecuencias que tienen, vamos a hacer un pequeño breve.